Hola, bienvenidos a un nuevo Mates con Historia. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial desde la ciudad de Rosario, acá en los estudios de Conclusión TV, de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario. Le damos la bienvenida a los nuevos suscriptores, que siguen incrementándose. Les doy las gracias por los comentarios, a veces críticos, a veces coincidentes, a veces se suman a esto que es casi una tradición de Mates con Historia, en la cual, en los cuales en los videos recomendamos lecturas, sugiriendo otras, lo cual me parece muy bien y agradezco, porque es como un enriquecimiento mutuo de un lado y del otro de la pantalla. Acá estamos con mi primer mate, saboreándolo. Mates con Historia no agota los temas, ya lo saben. Algunas pinceladas, sobre todo cuando, en el caso de hoy, volvemos o retomamos la historia de la Iglesia Católica. Son 2000 años de historia y, por tanto, vamos dando prioridad a los que consideramos humildemente a nuestro criterio como aquellos hitos históricos en la historia bimilenaria de la Iglesia Católica que han marcado un antes y un después, o que han marcado la vida institucional de la Iglesia. Y hoy nos toca referirnos al Cisma de Occidente, así llamado técnicamente, el Cisma de Occidente. Vamos a leer a los autores que venimos citando hace ya un tiempo, 3 sacerdotes jesuitas que escribieron una fenomenal historia de la Iglesia en 4 tomos en la década del 50. Montalbán, García Villoslada y Liorca, estos 3 autores muy serios, muy documentados, muy recomendable su obra. Y hubo un periodo, veníamos del cisma, mejor dicho, del exilio de Aviñón. ¿Se acuerdan? Los papas de Aviñón. El papado se traslada de Roma, su sede clásica, histórica, tradicional, desde San Pedro, hasta León XIV. Pero hay un periodo de unos 70 años en los cuales los papas tienen que trasladarse a Aviñón, ciudad en el sur de Francia. Lo hemos analizado en el anterior Mates con Historia. Todos los desafíos que esa etapa y esa circunstancia de exilio, así se lo conoce, el exilio de Aviñón, supuso para la Iglesia. Y cuando se puso fin a ese desafío, a esa tempestad que tuvo que surcar la Iglesia, apareció otros nubarrones. Y hoy nos vamos a referir a esto que fue el Cisma de Occidente, un periodo triste, hay que decirlo, en el que va a haber 2 papas, o técnicamente hablando, un papa legítimo, legítimamente elegido y legítimamente reinante en la Iglesia, y un antipapa. Pero ya vamos a ver por qué luego se los llama, o se los conoce como los antipapas. Pero va a haber 2 papas, 2 lealtades, 2 obediencias, una Europa dividida. En una situación inédita en la Iglesia hasta entonces. No eran herejías, ya hemos analizado el fenómeno de las herejías como desafío a la enseñanza y la fe en el dogma religioso que supuso para la Iglesia. No es una herejía, es un cisma, pero ya vamos a ver con qué particularidades. Ustedes dirán, este es un tema recontrahistórico, pasó hace 7 siglos, ya no nos interesa. Momento. Yo les voy a leer parte y no sé si van a compartir conmigo la sensación de que es como que hubiera descrito o estuviera describiendo lo que pasó hace escasos meses. Hace escasos meses hubo un cónclave en la Iglesia, ¿sí? Es decir, falleció el Papa Francisco, 21 de abril de este año 2025, y luego de las exequias, los funerales, se reunió el cónclave con los nuevos cardenales, con los actuales cardenales de la Iglesia, que son los encargados desde tiempos inmemoriales de elegir al sucesor del apóstol Pedro, el Papa. Entonces, yo voy a relatar algunos de esos aspectos de un cónclave muy particular, con el cual se inicia, podríamos decir, este cisma de Occidente. Pero en el anterior, este cónclave, hubo una voz de un cardenal que llamó la atención de varios, el cardenal Gerhard Müller, cardenal alemán, muy preeminente, llegó a ser prefecto para la doctrina de la fe, incluso convivió 3 años durante el pontificado de Francisco. O sea, estoy hablando de un cardenal con una voz autorizada, ¿no? Y las palabras del cardenal Müller hace escasos meses fueron
lapidarias, contundentes, revelando el peligro que se cierne siempre sobre la Iglesia, pero particularmente en la actualidad, de que, según el cardenal Müller, si se eligiese un papa progresista, creo que utilizó esta palabra, es cierto el peligro de un cisma en la Iglesia, ¿no? Entonces, ojo, con considerar que estos son elementos históricos de museo y que ya no representan un elemento activo en la vida actual de la Iglesia. Vamos a abocarnos a la lectura y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Pero antes de entrar en ese tema, me pareció muy importante, vinculado al exilio de Aviñón, tema precedente, la importancia de las mujeres en esa época en la Iglesia. Estamos hablando ya el final, el último tramo de la Edad Media. Y fíjense que, por ejemplo, durante el exilio de Aviñón, yo lo sabía, pero no lo había leído específicamente, una santa de la Iglesia, Santa Catalina de Siena, muy conocida, ¿no? Se suma a los pedidos que ya muchos cristianos dirigían a los papas aviñoneses, es decir, que residían en Aviñón, instándolos, pero en términos exhortativos, ¿sí? No ordenándoles, pero voy a leer un poco cómo se dirigía Santa Catalina de Siena al Papa, creo que era Gregorio XI, que estaba en Aviñón aún, retomando la senda de otras personas, santas, dicho sea de paso, ¿no? O sea, no cualquier laico, personas que luego han sido canonizadas por la Iglesia, como Santa Brígida de Suecia, que era la reina de Suecia. Santa Brígida de Suecia, estamos hablando de la Suecia anterior al protestantismo, ¿sí? Muy interesante, como para tipo aperitivo, ¿no? Fíjense con cuánta soltura, pero también con cuánta integridad se dirigía hacia el Papa. Dicen estos autores, cuando enmudece la voz de la anciana matrona nórdica, o sea, Santa Brígida, la reina de Suecia, se deja oír la de una jovencita, hija de un tintorero de Siena, Brígida, de antigua estirpe real, madre de 8 hijos, fundadora de la Orden del Salvador y representante de la espiritualidad cisterciense, con fuertes rasgos de crudo realismo, muy típicos de la fantasía de esta mujer y propios también de su siglo, casi se da la mano en una empresa común con la virgen sienesa Catalina, de humilde familia artesana. La heterogeneidad, la diversidad del catolicismo en la unidad de la fe, dicho sea de paso. En la primera predomina la imaginación y un aire majestuoso de soberanía. En la segunda, la pasión inflamada y un carácter viril que mal se compadece con su edad y su sexo. Si, como quiere la tradición, Catalina había nacido en 1347, tendría 25 años cuando esta terciaria dominica, hija espiritual de Raimundo de Capua, de la Orden de los Predicadores, los dominicos, ¿no?, empezó a relacionarse con Gregorio XI, el papa residente hasta entonces en Aviñón, el último de los papas en residir en Francia. Nos lo cuenta ella misma en carta a unos frailes dominicos, marzo de 1374. Os digo que el Papa mandó acá a su vicario, Alfonso de Jaén, el que fue padre espiritual de aquella condesa que murió en Roma, el que renunció al obispado por amor a la virtud. Vino de parte del Santo Padre pidiendo que yo hiciese oración especial por el Papa y por la Santa Iglesia, trayéndome en prenda la Santa Indulgencia. Fin de la cita. Con esta ocasión, Catalina escribe al Papa aviñonés la primera de sus cartas, varias cartas. De hecho, va a viajar a Aviñón a verlo al Papa, ¿no? Fíjense, por tanto, el rol de la mujer, de una simple bautizada que venía de Siena, hija de un hogar humilde. Porque Santa Brígida, ustedes dirán, bueno, era la reina de Suecia. A Santa Brígida le prestaban oídos. Bueno, también a Catalina de Siena, ¿sí? Con esta ocasión, Catalina escribe al Papa aviñonés la primera de sus cartas, hablándole probablemente del Santo e Dolce Passaggio, esto es, de la cruzada palestinense, para organizar la cual era preciso que Gregorio volviese a Roma. Era una cristiandad que aún pensaba en las cruzadas. Esa idea aún no había desaparecido del imaginario social.
Al año siguiente la encontramos en Pisa, centro marítimo y político de importancia, de donde pasa a Lucca, donde trata de impedir que estas ciudades se unan a Florencia en la Liga Antipontificia. Catalina, por tanto, además, no era solo una mística, como podrán ver ustedes, se metía en política. Se metía en política, en la Italia del siglo XIV. Dícese que en Pisa recibió la famosa estigmatización, que propiamente no puede decirse tal, pues no era visible. Desde allí escribió en enero de 1876 al Papa, y acá cita: en el nombre de Jesucristo crucificado y de la dulce María, a vos, reverendísimo y dilectísimo Padre en Cristo Jesús. Fíjense también el amor filial en su trato al Santo Padre. Digo porque a veces nos olvidamos, o algunos se olvidan, ¿no?, de guardar respeto por las jerarquías dentro de la Iglesia. Vuestra indigna, pobre y miserable hijita Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo en su preciosa sangre, escribe con deseo de veros como un árbol fructífero, lleno de dulces y suaves frutos, y plantado en tierra fructífera. Oh Padre mío, babbo mío, en tono coloquial, dulce Cristo en la tierra, en verdad yo quiero y ruego que obréis en adelante virilmente, como hombre viril, siguiendo a Cristo, cuyo vicario sois. Y no temáis, Padre, por ninguna cosa que suceda a causa de estos vientos tempestuosos que ahora soplan, quiero decir, de estos miembros pútridos que se han rebelado contra vos. No temáis, por los malos pastores y rectores ha surgido la rebelión. Fin de la cita. Y continúa. Yo quería empezar este mate con historia describiendo esto de Santa Catalina de Siena. Yo era consciente de que ella se había dirigido y, insisto, tiempo más tarde de estas cartas va a ir a visitarlo personalmente, a instarlo. Está bien, ustedes me dirán, bueno, Santa Catalina de Siena tenía su corazoncito italiano, es cierto. Y hemos dicho que uno de los problemas allí con el exilio de los papas en Aviñón fue el surgimiento, la exacerbación, si se quiere, de un espíritu nacionalista mal entendido, mal encausado, mal combinable con el espíritu de catolicidad que es universal. Es decir, la Iglesia no está para favorecer a naciones puntuales, ¿no? Este tema no es que se concluyó con el fin del exilio de Aviñón, va a estar presente durante un tiempo, ¿no? Y es un desafío, porque hace perder de vista la idea de universalidad de la Iglesia. Y la tentación es parcelarla en virtud de otro condimento, que no es que no sea válido, como el del origen nacional o la nacionalidad de sus miembros, pero que no hace a la esencia de lo católico. Y vamos a la cuestión del gran cisma de Occidente. Hemos llegado a un punto crítico en la historia de la Iglesia y nos es preciso abordar un problema grave y oscuro que ha sido objeto de discusión de los historiadores durante muchos siglos. La elección de Urbano VI y la contraelección de Clemente VII. Estos van a ser, vamos a tratar de poner... me había olvidado la imagen de fondo. Esa es una imagen que representa un poco este gran cisma de Occidente. Fíjense, ahí están las dos figuras de dos papas, ¿sí? Siendo abordados o en diálogo con dos cardenales. Los del sombrero rojo son los cardenales, esa era un poco la vestimenta en la época, ¿no? Pero el color rojo se conserva como el color propio de un cardenal, de un cardenal que integra los cónclaves de los cuales surge el pontífice. Técnicamente, desde hace ya mucho tiempo, el Papa es un cardenal. O sea, los cardenales eligen un cardenal. Pero técnicamente podrían elegir a alguien que no fuera cardenal. Esto es algo que hasta el día de hoy, esto está vigente. Tiene que ser un varón bautizado para ser pontífice. Por supuesto que esto se ha depurado. Pero este cisma que empieza en 1378 y concluye 40 años después, con el famoso concilio de Constanza, esa ciudad al sur de Alemania,
en la zona de Baden-Württemberg, ese estado federado. Ahí se elige a Martín V y se pone fin a estos 40 años que se caracterizan por la existencia de dos papas, que suscitan esta situación inédita en la Iglesia, ¿no? En el medio se va a elegir algunos que no son miembros del colegio cardenalicio, lo vamos a ver ahora. A ver, para tratar de resumir lo mejor posible. Empecemos por decir que la gran escisión de la cristiandad originada en 1378 se suele llamar cisma de Occidente, para distinguirla de la secular separación de la Iglesia griega, o cisma de Oriente. Esto lo hemos hablado, año 1054. Y precisemos que en nuestro caso no se trata de un verdadero cisma, atenti con esto, puesto que no hubo ningún error teológico ni probablemente mala voluntad al negar la obediencia al legítimo papa. Solo se dio ignorancia sobre quién era el auténtico vicario de Cristo. Ignorancia sobre quién era el auténtico papa, a quien todos los fieles deseaban obedecer. Esto es importante, no es que va a suscitarse este llamado cisma occidente porque parte de la cristiandad reniega del papado. No, es que ambos bandos se atribuyen la legitimidad del papado. Entonces, ojo con esta confusión que puede darse. Lo otro va a venir un par de siglos más tarde con Lutero, ¿sí? Por ahora estamos en 1378. Todos profesaban y amaban la unidad de la Iglesia católica y romana. Era, pues, un cisma solamente material, no formal. Con todo, sus consecuencias fueron terriblemente perjudiciales y perduraron en la Iglesia hasta la Revolución Protestante. Los autores usan ese término, no dicen reforma protestante, dicen revolución protestante, y el galicanismo. Ya vamos a explicar qué es este fenómeno del galicanismo. Sus orígenes deben buscarse en la larga residencia de los papas en Aviñón, ciudad que se alzó con un prestigio rival de Roma, y acaso más hondamente, aunque esta raíz puede coincidir con la primera, en el exacerbado nacionalismo de los italianos y de los franceses. Exacerbado nacionalismo de italianos y franceses. La máxima responsabilidad, como veremos, debe cargar sobre los dos papas antagonistas y sobre sus cardenales, que, a la verdad, no resplandecían por sus virtudes ni por su amor desinteresado a la Iglesia. Yo les había dicho, y creo que cada vez que tocamos a estos autores, que leemos a estos autores en Historia de la Iglesia, queda en evidencia, que siendo sacerdotes jesuitas, que escriben esto hace 80 años, en la década del 50, con una gran erudición, con una gran soltura, con una gran solvencia, no ahorran críticas a la Iglesia. O sea, tienen una visión muy, desde la fe, por supuesto, apologética, si se quiere, desde ya, pero no son propagandistas. Son también ácidos, críticos en aquello que es criticable. Y esto me parece que es un elemento que debería vertebrar estos mates con historias dedicados a la historia de la Iglesia, ¿sí? Porque si no, caemos en un historicismo acrítico, cerril, digamos, que no conduce, que no esclarece, Y me parece que las actuales circunstancias ameritan una conciencia histórica autocrítica, ¿sí? Reflexiva, serena, apasionada si fuera el caso, pero no panfletaria, no petardista. La entrada al cónclave. Bueno, muere Gregorio XI, Gregorio XI muere joven, es el papa que retorna a Roma, y a los pocos meses muere, ¿no? Entonces, estas cosas de la vida. Por tanto, se produce la reunión del cónclave. Solo 16 cardenales se hallaban en Roma. Claro, imaginémonos la época, cuando muere el Papa Francisco hace unos meses, a los 4 días, todos los cardenales, creo que eran como 130 y pico, ¿no? de los lugares más recónditos del planeta, estaban en Roma. Claro, con el avión, pero esto hace 7 siglos era bien distinto, ¿no?
Solo 16 cardenales se hallaban en Roma a la muerte de Gregorio XI, y conforme a la voluntad del Papa difunto, no aguardaron para entrar en el cónclave a que vinieran los 6 cardenales que habían quedado en Aviñón. Ni siquiera el cardenal de Amiens, enviado por Gregorio XI al Congreso de Sarzana para tratar la paz con los florentinos. Dicho sea paso, ya entonces era necesario, para ser elegido papa por el colegio cardenalicio, contar con los 2/3 de los votos. O sea, lo que llamaríamos los abogados una mayoría calificada, ¿sí? No bastaba una simple mayoría. Esto, por tanto, a veces genera que se trabe una elección, ¿no? Porque no dan los números. Pensar en abandonar la ciudad de Roma para congregarse en Aviñón o en otra parte hubiera sido peligroso, ya que los romanos desconfiaban del colegio cardenalicio, en su mayoría francés, y estaban dispuestos a conseguir un papa natural de Roma o por lo menos de Italia. Claro, después de 70 años el papa había vuelto a Roma, había un ánimo romano de que las cosas volvieran a como siempre fueron, que el papa era prácticamente romano o, en su defecto, italiano, ¿sí? Estos eran los rumores que corrían por la ciudad en los 10 días que mediaron entre la muerte de Gregorio XI, 27 de marzo, 1378, y la apertura del cónclave, el 7 de abril. Cuando un cardenal pasaba por la calle, se veía detenido por el pueblo que pedía un papa romano a gritos y tal vez con amenazas. Fíjense cómo también, además de los italianos que tienen esta particularidad de ser siempre muy vehementes, muy expresivos, llamémosle así, hace 7 siglos y hoy, pero también era una realidad social en la cual el pueblo estaba pendiente de este tema. O sea, era un tema cotidiano, o sea, se instalaba este tema y hasta que no se resolviese no había paz pública, llamémosle así, no había sosiego, ¿no? Era un elemento importante elegir el papa. Esto queda demostrado en este pasaje y en otros más. No se dejaron intimidar los miembros del Sacro Colegio, máxime después que un capitán, en nombre del Senado, y 4 oficiales juraron proteger, según derecho, la libertad de la elección pontificia. Contaban además los cardenales con la amistad de las familias más poderosas de Roma. Acá aparece y sobrevuela un tema muy delicado que es garantizar la libertad de conciencia de los cardenales para que no pongan la papeleta o la boleta el nombre de alguien bajo coacción o amenaza, ¿no? Lo cual sería un escándalo, ¿no? Esto va a estar presente en el relato. Bien, algunos dicen, bueno, hay que reunir el cónclave en el famoso castillo de Sant'Angelo, esa fortaleza circular amurallada muy cercana al Vaticano, ¿no? De la época del Imperio Romano. Pero dicen, no, vamos a reunirnos en el Palacio Apostólico, en el Vaticano. Prefirieron entrar en los departamentos ordinarios del Palacio Vaticano, abriéndose camino entre la multitud que llenaba la Plaza de San Pedro. No estaba construida la actual Basílica de San Pedro, la basílica ahí en la famosa piazza, y la piazza no ocupaba todo el espacio abierto que hoy la caracteriza con la columnata de Bernini. Eso va a ser de un siglo y medio posterior. Era la anterior basílica, la que mandó construir Constantino el Grande, ¿no? Acoto yo como para que se entienda que el escenario no era visualmente el mismo, aunque espacialmente era el mismo. Y sonreían cuando la turba salía al grito, romano lo volemos, lo queremos romano al Papa. Pues advierte un testigo presencial que aquella gente no se agolpaba allí con ánimo de amenazar, sino de curiosear. Algunos de la multitud lograron colarse hasta el cónclave, fíjense también las cosas, ¿no? Cómo han cambiado. Estamos acostumbrados ahora a la famosa, cuando el asistente cierra la puerta de la Capilla Sixtina, ¿no? El aislamiento de los cardenales reunidos en cónclaves debe garantizarse que sea absoluto, sin celulares. Hoy, por ejemplo, sin celulares. El cónclave que estaba en el primer piso del palacio, pero fueron echados afuera. Y poco después se tapiaron las puertas,
de modo que nadie pudiera comunicarse con los de adentro. Los últimos en hablar con los cardenales, ya al anochecer, fueron los Caporioni, de los 13 barrios de la ciudad, que vinieron a pedir una vez más la elección de un papa romano. Respondieron los cardenales que obrarían según su conciencia, buscando el mayor bien de la Iglesia. La elección. Ya antes de entrar en el cónclave habían tenido sus reuniones y coloquios sin que llegaran a ponerse de acuerdo los tres partidos que componían el Sacro Colegio. Esto es como si yo estuviera prácticamente relatando los acontecimientos de hace unos meses, del último cónclave. O sea, las conversaciones informales, reservadas, discretas, entre cardenales, para intercambiar pareceres respecto del perfil del Papa que se necesita, existían hace 7 siglos y existen hoy. Esto es así. Esto es así. Y las facciones dentro del colegio cardenalicio también existían y existen. Los bandos, si quieren. No necesariamente enfrentados. Difieren en cuanto a la idea respecto de cuál debe ser el rumbo que debe seguir la Iglesia, dadas las circunstancias, y quién es el más adecuado para agarrar el timón de la barca. Hay que verlo también un poco en eso, en ese sentido. Y generalmente las elecciones suelen ser sorpresivas. El famoso dicho, el cardenal que entra papabile, el favorito, sale cardenal. Sale cardenal. Bien. Entonces, los tres grupos, limosinos, franceses e italianos. Constituían los limosinos la facción más fuerte, pero habían predominado tanto en los últimos 4 pontificados que nadie, ni los otros franceses, deseaban un nuevo papa de aquella región, de Limousin, en Francia. Contra los 7 cardenales favorables a la candidatura limosina, había 4 italianos, que preferían un papa italiano. Y estaba además la facción francesa, integrada por 4 cardenales franceses y un español. 3 de estos franceses estaban dispuestos a unirse con los italianos a fin de que no triunfasen los limosinos. Ignoramos qué deliberaciones tuvieron entre sí los conclavistas antes de acostarse. A la mañana siguiente, fíjense qué documentado que está, dicho sea de paso, ¿no? 8 de abril, cuando ya el rumor de la gente había cesado, sonó una campanita y los cardenales empezaron a recitar sus horas. Oyeron una misa de Espíritu Santo, se sigue rezando esa misa, invocando al Espíritu Santo al día de hoy. A continuación, otra de feria. No se había concluido esta cuando de la parte del Capitolio, una de las colinas de Roma, se oyó un toque de arrebato, como en los días de la Revolución, y en la misma Basílica de San Pedro volteaban las campanas, se echan las campanas a vuelo. Un terrible pánico se apoderó de los cardenales que se imaginaron les había llegado la última hora. ¿Qué había sucedido? Que un grupo de romanos armados se habían presentado ante los canónigos de San Pedro, pidiendo la entrada al campanil y como no la pudieron obtener a las buenas, rompieron con sus hachas la puerta de la torre y lanzaron a vuelo las campanas. Los romanos entonces estaban como agitados, diríamos. El pavor de los cardenales va en aumento. ¿Capitularán? Se preguntan los autores. ¿Capitularán cobardemente ante la voz popular? ¿O mantendrán su libertad y el honor de la Iglesia? ¿Y no se podrá hallar una vía media que dé satisfacción a las dos partes? Tras media hora de deliberación, se decidieron a calmar los ánimos del pueblo con algunas palabras de esperanza. Reunidos todos en la capilla, Orsini, uno de los cardenales italianos, Orsini, sugiere salir del paso con una farsa indigna, entronizando ante el pueblo a algún sencillo franciscano de Roma. La propuesta fue rechazada unánimemente. Querían, pues, los cardenales obrar en serio, de verdad. Como ninguno de los conclavistas podía conquistar las 2/3 partes de los votos, lo que hablábamos antes, que era lo requerido por el derecho, les fue preciso pensar en un candidato extraño al Sacro Colegio, alguien de afuera, alguien que no fuera cardenal. Sonó el nombre del arzobispo de Bari, una ciudad italiana
del sur de Italia. Algunos hicieron constar que elegían libremente al arzobispo de Bari. Otros se expresaron así: elijo al arzobispo de Bari con la intención de que sea verdadero papa. De 7 de ellos parece moralmente cierto que votaron libremente a favor del varense. Lo afirmaron ellos mismos y sus colegas. Acá los autores ya se meten de lleno en la cuestión de si el papa elegido, que es Urbano VI, el nombre que adopta es típico de alguien romano, urbano, de la urbe. Urbano VI, ellos dicen, es un papa legítimo, porque es lo que va a haber dudas con respecto a su elección. No a su persona, sino si no fueron coaccionados los electores, los cardenales electores, para optar por alguien por la fuerza, bajo amenazas, ¿sí? Lo afirmaron ellos mismos y sus colegas. De otros dos tenemos alguna probabilidad. Los cardenales italianos debieron de ser los últimos en aceptar a su compatriota, y uno de ellos, Orsini, no quiso votar. Bastaban 12 votos de 16 para conseguir la tiara, la corona pontificia. Y es cierto que el arzobispo de Bari obtuvo 15. La duda está en si tuvo más de 7 o de 9 con perfecta libertad de los votantes. Y bajo el título de reelección de Urbano VI, a eso de las 9 de la mañana, la elección pontificia estaba hecha. Como el elegido se hallaba fuera, claro, no era un cardenal, hubo que aguardar a su aceptación. Esto que hemos visto en estos meses, ¿no? Se le pregunta si acepta. No es una imposición, se le pregunta si acepta. Y en caso de aceptar, ¿con qué nombre va a ser llamado? ¿Qué nombre papal? Deja de ser, en este caso, el actual pontífice, León XIV, deja de ser Robert Prevost. Robert Prevost ya no existe más. Ahora es León XIV, ¿no? Entonces, así, ¿no? Por eso no se proclamó todavía su nombre. Había que llamarlo, pero de forma que nadie sospechase nada. El cardenal Orsini, acercándose a la rejilla de la puerta, ordenó al obispo de Marsella hiciese venir a 7 prelados italianos, cuyos nombres iban escritos en un papel. El primero era Bartolomé Prignano, que era el obispo de Bari, el arzobispo de Bari, Bartolomé Prignano, Urbano VI. El lector se preguntará, ¿cómo estamos con el tiempo? Bien. ¿Por qué los votos de los cardenales recayeron sobre un sujeto que no pertenecía al Sacro Colegio? Y en concreto sobre el napolitano Bartolomé Prignano, arzobispo de Bari. Muchas razones había en favor de este personaje. En primer lugar, la imposibilidad de ponerse de acuerdo los 3 partidos que dividían el cónclave para elegir a uno de los cardenales. Además, Prignano poseía absoluto dominio de los negocios de la curia por sus largos años de residencia en Aviñón, al lado del vicecanciller, y por haber sido encargado de la Cancillería en Roma cuando el Papa Gregorio XI abandonó la ribera del Ródano. Por su permanencia en Francia y por su nacimiento en Nápoles bajo los Anjou, era un italiano semifrancés. Las combinaciones. Era un italiano semifrancés. Y gozaba de la familiaridad de los cardenales limosinos. De su virtud y doctrina nadie dudaba. Y de su carácter nadie podía adivinar que fuese lo duro y despótico que después se mostró. Efectivamente, una vez que asume y empieza a gobernar la iglesia, parece que se le suben los humos a la cabeza y gobierna con poco tacto, diríamos. En una época en la que particularmente se necesitaba alguien que pusiera paños fríos. Eso es lo que después van a decir los autores, ¿no? En fin, es así, ¿no? Son seres humanos, asistidos por el Espíritu Santo, pero tan humanos como ustedes y como yo. Estos motivos indujeron a los cardenales a nombrarlo papa y no las exigencias del pueblo, ante quien Bartolomé Prignano no gozaba de especiales simpatías. O sea, los autores dicen, no se dejaron influenciar por la atmósfera romana. Bien, tengo que ir avanzando para ver cómo surge el cisma, ¿no? Al amanecer del día 9 de abril, el cardenal de Florencia, con el de Milán y el de Marmurtier,
A los que se juntan luego el de Glandef y Pedro de Luna vienen al Palacio Vaticano a cumplimentar al elegido, diciéndole que la elección había sido unánime. Y a las preguntas del interesado sobre si aquella votación era válida, respondió Pedro de Luna, el cardenal español, afirmativamente, quitándole cualquier escrúpulo que pudiera tener. Los 6 encerrados en el castillo de Sant'Angelo, rogados por el nuevo papa a que vinieran a la entronización, comisionaron a sus colegas para que procediesen a la ceremonia en nombre de ellos, aunque sin su presencia. Más, por la tarde, se decidieron a salir del castillo e intervenir personalmente. En efecto, los 12 cardenales presentes en Roma tuvieron una sesión secreta en la capilla. Era el momento de declarar inválida la elección, si así lo creían. Y no lo hicieron, agrego yo. Lo que hicieron fue llamar enseguida a Bartolomé Prignano para notificarle oficialmente: nosotros os hemos elegido papa. A lo que aquel respondió: me habéis elegido, aunque indigno, y yo consiento en la elección. Revistiéronle con los ornamentos pontificales y le hicieron la adoración o reverencia de rúbrica mientras cantaban el Te Deum. Están relatando que esto fue convalidado con la actuación posterior de los cardenales, los que lo habían votado, incluso los que no lo habían votado, ¿no? El día 18, domingo de Pascua, fue de nuevo entronizado solemnemente en la Basílica de Letrán, San Juan de Letrán, la sede episcopal del obispo de Roma. De vuelta a San Pedro, celebróse la ceremonia de la coronación, siendo el cardenal Orsini quien le puso la corona sobre la cabeza. En las primeras semanas no se les ocurrió dudar de que Urbano era el verdadero papa a los cardenales, porque va a haber algunos que se van a ir de Roma con la excusa de los primeros calores, ¿no? Y van a empezar ahí a complotar, llamémosle así. Podían haber conversado libremente unos con otros proponiéndose sus escrúpulos o temores. Podían haber llamado secretamente a un notario para que levantara acta de sus protestas por la falta de libertad. Nada de eso hicieron. En resumidas cuentas, podemos decir que la primera elección puede tenerse por lo menos como dudosa, ya que algunos cardenales obraron con miedo. Y francamente las circunstancias no eran como para tenerlas todas consigo. La reelección hecha después de comer del almuerzo parece añadir gran probabilidad a la tesis urbanista, mas siempre queda alguna sombra de duda sobre si el número de los electores alcanzó las 2/3 partes. Hay, pues, que conceder a los cardenales la facultad y el derecho, después de la clausura del cónclave, de declarar inválida la elección y proceder a otra nueva. Ese derecho lo actuaron pública y unánimemente con su comportamiento en las primeras semanas y aún meses sucesivos, especialmente en la solemne entronización y coronación de Urbano VI, en las súplicas que le dirigieron como a verdadero papa, en la carta que dirigieron a los cardenales de Aviñón. Aquí radica, más que en la elección del 8 de abril, el derecho inatacable de Urbano VI a la tiara. Por tanto, los autores se decantan en cuanto a que la elección fue legítima. Y vamos apurando la declaración de Agnani y el cisma. Conocía Urbano VI la voluntad de los cardenales franceses de regresar con la curia a Aviñón, y pensaba contrarrestar ese movimiento creando nuevos cardenales italianos. Antes de que lo hiciese, ocurrió la ruptura. Apenas empezaron a sentirse los primeros calores en Roma, pidieron al Papa a aquellos cardenales permiso para retirarse a Agnani. Algunos se fueron en mayo, otros en junio. Sabedor de las intenciones cismáticas de los franceses, el cardenal Pedro de Luna se le juntó hacia el 24 de junio. Iba con intención de retenerlos en la obediencia al Papa Urbano, pero el pescador acabó por ser pescado, en frase de Alfonso Pecha de Jaén. Disputó con sus colegas, repitiendo siempre que él, por su parte, había elegido al arzobispo de Bari con plena libertad y lo reconocía como verdadero papa.
Solo cuando todos los demás le aseguraban que ellos habían procedido bajo la impresión del miedo y que en circunstancias normales de libertad no hubieran elegido a Bartolomé Prignano, empezaba el aragonés a vacilar. Sucedió, adelanto, ¿sí?, que el 16 de julio el capitán de mercenarios Bernardón de la Salle infligió a los romanos una terrible derrota en Ponte Salaro, después de la cual puso sus 200 lanzas gasconas a disposición del Sacro Colegio. Animados con esto, los cardenales, y no teniendo nada que temer, dieron un paso decisivo en el camino de la rebeldía, publicando el 2 de agosto una declaración en la que afirmaban con toda seriedad que antes de entrar en el cónclave estaban resueltos a no elegir a ningún italiano y que, si luego eligieron al arzobispo de Bari, fue tan solo por temor a la muerte. Rechazadas las diversas propuestas de convocar un concilio, de resolver la cuestión por un compromiso de 6 delegados y de reelegir a Urbano, todos los votos recayeron en el primer escrutinio sobre la persona del cardenal Roberto de Ginebra. O sea, hubo un cónclave paralelo, posterior, de este grupo de cardenales cismáticos. Decimos todos los votos, por más que los 3 italianos, desilusionados tal vez, se contentaron con una aprobación tácita. Era el 20 de septiembre de 1378, el cisma estaba consumado. Un cisma que perduraría con desastrosas consecuencias para la Iglesia durante casi 40 años. Clemente VII, el antipapa, opuesto a, si podemos evocar esa figura, ¿no?, a Urbano. Roberto de Ginebra fue proclamado sumo pontífice el 21 de septiembre con el nombre de Clemente VII. El 31 de octubre fue coronado. Era joven, de 36 años, de arrogante presencia, casi corpulento, de afable trato, amigo de nobles y de los artistas, tanto como de los hombres de la guerra. Probablemente sus cualidades de condottiero, demostradas en la lucha de Gregorio XI contra Florencia, pesaron en la balanza de los cardenales al elegirle, pues tendría que disputar con las armas su derecho a los dominios pontificios. Creemos, con todo, que lo que más le valió fue el ser hermano del conde de Ginebra y su parentesco con el rey de Francia. Sin la seguridad del apoyo francés, difícilmente se hubieran lanzado aquellos cardenales a la rebelión contra el Papa Urbano VI. Y vamos concluyendo, para no alargarnos demasiado. Esto va a provocar una división en la cristiandad. Los países, sobre todo, no sabían muy bien cómo conducirse. Va a haber países oscilantes, pero básicamente Europa se va a dividir en dos: los que acataban o reconocían como legítimo sucesor del apóstol Pedro a Urbano VI en Roma, y los que van a obedecer como el legítimo pontífice, bien digo, a Clemente VII en Aviñón. Los dos papas se apresuraron a enviar embajadores a los príncipes cristianos, exponiendo cada cual sus derechos y desacreditando al adversario. Hay que reconocer que Clemente VII desarrolló una actividad diplomática muy superior a la de Urbano VI, y que los enviados de este le hicieron traición en Francia y tuvieron poca suerte en la península ibérica. Bien, en fin, hubo países que en un principio obedecían a uno, después cambian de bando. Y algo importante bajo el título El cisma de las almas. Va a haber santos, por ejemplo, de la Iglesia que van a estar con un pontífice o un pontificado y otros con otros. Lo cual esto habla también de la gran perplejidad que esto supuso, ¿no? No es fácil, con todo lo dicho, delinear el mapa eclesiástico de las dos obediencias, porque no siempre estaban bien definidos los límites geográficos. Hubo provincias y aún naciones que empezaron obedeciendo a Roma para pasarse luego a Aviñón, y viceversa. Dentro de la misma Francia, mucho más que dentro de otros países clementinos, hubo prelados y párrocos y frailes que perseveraron fieles a Urbano VI, a veces hasta el martirio. Hubo órdenes religiosas como los carmelitas, los dominicos, los franciscanos, que se dividieron hasta el punto de tener dos superiores generales contrarios. Ustedes se dan cuenta de lo que significó esto, ¿no? Digo porque acá estamos todavía dando pelea. Después de esto,
desde el punto de vista humano sería irremontable esta crisis, ¿no? Hubo abadías y parroquias a las cuales aspiraban 2 abades y 2 párrocos de opuesta tendencia, y diócesis que se disputaban 2 obispos, de los cuales uno era de nombramiento clementino y otro de nombramiento urbanista. Pero como queda ya dicho, ninguno quería ser cismático, ni lo era formalmente, ya que todos deseaban obedecer al legítimo y verdadero vicario de Cristo y se dolían profundamente de la división que afligía a la cristiandad. Bien, acá los autores después abundan en las consecuencias, pero bueno, no quiero extenderme demasiado. Uno de ellos es el conciliarismo. El conciliarismo es... Porque esto, ¿cómo se va a poner fin a esto? Esto, providencialmente, años después, va a aparecer el hombre político que tenía que aparecer, que va a ser el sacro emperador, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que era Segismundo de Luxemburgo, Segismundo de Luxemburgo, que va a ser también rey de Hungría, y va a ser el que va a poner fin a esto convocando un concilio. El concilio primero se va a celebrar en la ciudad de Pisa, pero el concilio definitivo va a ser el concilio de Constanza, ya les mencioné, ciudad al sur de Alemania. Va a durar 4 años y se intentaron distintas soluciones, que los papas abdicasen y que se reuniera un cónclave nuevo, en fin, ninguno de ellos quería ceder. Y finalmente se va a esperar a que alguno renuncie, abdique, muera o sea destituido o no reconocido su autoridad. Y el cónclave, digamos, reunido en Constanza, va a elegir al Papa Martín V. Martín V va a ser el Papa acatada su legitimidad por toda la cristiandad occidental. Esto duró 40 años. El conciliarismo fue como una doctrina que algunos consideraban que tenía fundamento teológico, es decir, que la Iglesia es básicamente la potestad en la Iglesia católica reside en el concilio, no el cónclave. El cónclave lo forman los cardenales a los efectos de elegir al pontífice. El concilio, los concilios ecuménicos hemos hablado, es la reunión de todos los obispos, o en teoría de todos los obispos de la cristiandad, para definir cuestiones más bien dogmáticas, ¿no? Aunque no solo dogmáticas. Entonces el conciliarismo va a aparecer en esta época en una especie de democratización de una institución que no necesariamente tiene que estar inspirada por los principios democráticos, ¿no? Como es la Iglesia, porque con el conciliarismo que sujeta la autoridad petrina, papal, al concilio, queda desdibujado precisamente el ministerio petrino, la potestad, aquellas palabras de Cristo al apóstol Pedro: tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Ya lo hemos tratado y analizado. Otros interpretaron que era el camino político, el conciliarismo, para salir del atolladero. O sea, era una solución táctica, podríamos decir, política, dadas las circunstancias. No dogmatizaban con relación a los fundamentos teológicos de un concilio, ¿no? Si estaba por encima del Papa, en fin. Pero esto va a ser la realidad. También va a quedar la idea de un conciliarismo que va a generar turbulencias más adelante en la historia de la Iglesia. Bien, perdón que me alargué, me estoy alargando un poco en los últimos mates con historia. Vamos a tratar de volver a un formato un poquito estricto, 45 minutos como máximo. Pero ven, son temas muy arduos, muy interesantes, muy apasionantes. Yo creo que con las alusiones que hoy hice a la actual coyuntura de la Iglesia, no es por soberbia, es que me parece que saber la historia de la Iglesia, conocerla, nos posiciona mejor frente a la coyuntura actual. Y entonces no somos, o podemos no caer fácilmente. Vieron que en general las crónicas de los vaticanistas de los periódicos prestan atención a la ropa que usan los papas, o si viven en el Palacio Apostólico o no, y si saludan en latín o no. No digo que no sean cosas importantes, lo que digo es que lo medular del ministerio petrino no está sentado en esos detalles de formas, ¿sí? Si uno lo ve con otra perspectiva histórica, basada en el testimonio de autores serios, uno le da otra dimensión a la cuestión. No es creérnosla de nada, pero
superamos la media de los llamados vaticanistas. De los principales medios de comunicación, hablo por la Argentina, por lo pronto. Bien, con este comentario yurmanesco del final, como podrán apreciar, me despido de ustedes, deseándoles buena semana. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima, si Dios quiere. Que estén bien.